han sucedido durante esta campaña electoral, también abordaremos en la mañana de hoy con el economista Rafael Puller. Economista, buenos días, un gusto tenerla en la radio municipal La Tacunga, con el frío de La Tacunga, pero la energía de la democracia que vivimos en el país, le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo están las cosas desde Bélgica y cómo ve usted las cosas del país en esta campaña electoral? Bienvenido. Alexandra, qué gusto escucharla porque no la veo. Qué gusto saber que hay una radio municipal desde hace 4 años. Eso es lo que hay que hacer, democratizar el espectro radioeléctrico, que no esté en manos de unos cuantos, los mismos de siempre. Qué gusto saludar a La Tacunga, a Cotopaxi, a la patria entera. Y por si acaso yo me encuentro en Ciudad de México porque me invitó la Universidad Autónoma de México para un ciclo de conferencia. Y si usted se queja del frío de La Tacunga, bueno, en Bélgica las temperaturas son bajo cero en este momento. Claro, mucho más frío. Siéntase con calor. Claro, pero usted que vivió en Zumbagua debe saber cómo fue el frío intenso del páramo, ¿no? En Zumbagua algunas veces amanecía todo blanco, nieve, se conservaba, ¿no? No es que nevaba, pero caía un poquito de nieve y se conservaba, y 2 veces me pasó que amaneció y estaba todo blanco, una maravilla de paisaje. Qué bueno, economista, su paso por México, ¿cuál es el motivo? Me invitó a la Universidad Autónoma de México para un ciclo de conferencias y bueno, acepté gustoso. Estoy aquí hasta mediados de febrero. Ya, ¿conferencias de qué tema va a entregar por allá? Era la maestría de desarrollo, justicia y democracia. He enfocado varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, la última conferencia que ya la di el día de ayer fue post-neoliberalismo, la pandemia y el futuro de América Latina. Cómo la pandemia va a cambiar la manera de pensar, los sistemas económicos, la institucionalidad, yo diría de América Latina y del mundo entero. Economista, bueno, pasemos a lo que realmente nos ha convocado a esta entrevista. ¿Cómo ha mirado usted desde fuera del país el tema electoral? Vivimos un tema electoral muy distinto a lo que estábamos acostumbrados, sin una campaña muy amplia, porque estamos en pandemia. Sin embargo, ha habido una campaña bastante fuerte a través de las redes sociales. Esto que también incide dentro de la población. ¿Cómo mira usted este proceso electoral? Bueno, el proceso electoral como tal, sí, obviamente es muy particular por la pandemia, pero aparte de esto ha sido terriblemente mal organizado, refleja la decadencia que vive la patria en todos los sectores, en este caso en la función electoral. Las pugnas entre el Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral nos deben llenar de vergüenza. Un contralor que metió sus garras sucias, corruptas, para tratar de eliminarlos, eliminó 4 partidos políticos, les devolvieron la vida y eso ahora crea la incertidumbre de que Justicia Social quiere inscribir a Álvaro Noboa y si se inscribe a Álvaro Noboa se tendrán que suspender las elecciones. Nuestro propio binomio se lo inscribió el 18 de septiembre y recién el diciembre 25 estuvo la inscripción en firme, más de 3 meses después. Mi propia experiencia, cuando anuncio que voy a ser vicepresidente, 18 de agosto, al día siguiente, una jueza dice que ya la sentencia está ejecutoriada, jueza Camacho, jueza penal de la Corte Nacional, mostrando pues un prevaricato terrible, una corrupción terrible. Tuvo que dar marcha atrás y me sacaron en 17 días una condena de casación por influjo psíquico para impedirme ser candidato. Es decir, cosas nunca vistas y una organización pésima de las elecciones a tal punto que dicen ya que la elección de parlamentarios andinos será en una segunda vuelta y si no hay segunda vuelta exponen a la gente a ir a votar solo por parlamentarios andinos. Entonces, yo desde que tengo uso de razón no he visto tanto caos en la organización de un proceso electoral. Con respecto a las redes, sí, es un método moderno de comunicación. Lastimosamente, pues escondido en el anonimato de las redes se miente mucho, se dan muchas noticias falsas y ojalá eso algún día cambie por el bien de la democracia, por el bien moral, por el bien de todos. Lo que usted está diciendo es cuestionable, o sea, se está cuestionando desde fuera también la actuación del Consejo Electoral, que no ha sido tan eficiente. Bueno, ha habido muchos pronunciamientos ya de europarlamentarios, gente que sigue el proceso ecuatoriano expresando su preocupación, porque primero los problemas para inscribirse. Inicialmente mío, ¿no? Me sacan en 17 días primero me exigieron que vaya personalmente
a aceptar la candidatura, por ningún lado decía personalmente. Incluso los juicios penales se están llevando telemáticamente. Como no pudieron pararnos con eso, porque era insostenible, mire que Abdalá Bucaram finalmente lo dejaron participar y nunca aceptó personalmente la candidatura, entonces recorrieron al plan B. En 17 días laborables sacaron una sentencia de casación de última instancia que normalmente demora más de un año, para condenarme 8 años por influjo psíquico, por haber recibido $6.000 e impedirme participar para cualquier cargo, incluso para asambleísta, en estas elecciones. Luego que inscribimos al binomio Andrea Arauz, Carlos Rabascal, no lo querían aceptar porque Carlos Rabascal no había estado desde el inicio. 3 meses y medio después, diciembre 25, recién tuvimos, como le decía, la inscripción definitiva, lo cual nos perjudica grandemente, porque no teníamos cuenta única de la campaña, no había cómo fondear la campaña en el marco legal, no había cómo empezar la campaña, teníamos que estar preocupados si nos inscribíamos o no, no había cómo prepararnos, nada. Entonces eso perjudica muchísimo. Entonces, por supuesto que desde el exterior se ve con mucha preocupación un proceso no lleno, repleto, con sobras de irregularidades, de gravísimas irregularidades. Ahora, economista Correa, usted está haciendo la campaña al señor Arauz, porque inclusive aquí se prohibió utilizar su imagen en la campaña electoral. Bueno, es otra de las graves irregularidades. Suponiendo que esa cantinflada de sentencia, ¿usted sabe lo que es una sentencia por influjo psíquico a un expresidente? Somos el hazmerreír del mundo. Volvieron a poner en Ecuador, al Ecuador en Banana Republic. Nadie les hace caso, pero eso no se publica al interior. Pero en todo caso, suponiendo que me hayan suspendido, como efectivamente lo han hecho con esa sentencia espuria, mi derecho político. ¿Cuáles son los derechos políticos? Elegir, ser elegido, participar en la administración pública. Pero no son de mis derechos humanos, mis derechos civiles, mi derecho a la libre expresión, mi derecho a la imagen, mi derecho a existir. Y han suspendido los spots con mi imagen. Han suspendido los spots con mi voz. ¿Cómo saben que es mi voz? Han suspendido los spots con jingles, con canciones que digan Correa presente. ¿Cómo saben que es Rafael Correa? Si Pierina Correa está encabezando la lista nacional. Ya es ridículo, pero no solo eso. No están atentando contra mis derechos, sino contra los derechos de los que están utilizando mi imagen, que pueden hacerlo. Porque lo único que prohíbe el Código de la Democracia... Perdóneme un ratito, Alessandra, con esto acabo. Lo único que prohíbe el Código de la Democracia, usted lo puede revisar, es utilizar imágenes de niños y adolescentes. Bueno, a eso me iba, pero también me iba a la sentencia que usted tiene aquí en el Ecuador. O sea, usted es una persona que en el Ecuador tiene una sentencia, sea justa o injusta, pero tiene la sentencia. Y eso también le impide. No. A usted la ser candidato. Eso es otra cosa, pero no salir un spot. Eso es derecho a la imagen, derecho a la existencia, pero no solo eso. No están atentando siquiera contra mi derecho, sino contra los que utilizan mi imagen. El único que pudiera reclamar por el uso de mi imagen soy yo mismo. Entonces, la candidata Anita de Cotopaxi, Anita Herrera, no es que ha sido sentenciada a nada y le prohíben usar mi imagen. Le están sancionando a ella. Y mire lo que acaba de decir usted, Alexandra. Usted tiene una sentencia, sea injusta o injusta. ¿Sabe lo que estamos diciendo? Si una sentencia injusta, el periodismo debería ser el primero en revisarla, en denunciarla, en investigar. Y no se ha hecho nada. Ojalá esté presente el verdadero periodismo, el periodismo de investigación, para denunciar al mundo esta cantinflada, este insulto a la justicia, este insulto al sentido común, que es la sentencia del caso Soborno. Soborno no ha existido. Todo es un armaje, un montaje, todo está armado, es un montaje de la fiscal con los servicios de inteligencia, precisamente para perseguir a los correístas. Me parece 2 semanas, economista Correa, se hizo la reconstrucción de los hechos desde la Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria para la reconstrucción de los hechos del 30S. Allí estuvieron la Fiscalía, la Policía y ahora se ha involucrado a una serie de militares que tomaron el operativo para el rescate suyo. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de esto? Otra muestra más de la persecución. Es escandaloso. Por perseguir a Correa persiguen a militares que deberían ser reconocidos. Ya poco menos van a decir que fue intento de suicidio el 30S. Pero si están los videos, están las grabaciones, como decían, mátenlo, no le sería si tal, llévenlo a Nono es un sector de Pichincha donde se encuentran cadáveres. Se ven los videos cómo apalean a ciudadanos indefensos, cómo matan a Juan Pablo Bolaños cuando va a rescatarme la gente. Todos los muertos son de la Fuerza de Rescate, excepto Edwin Calderón, un policía que murió no en la operación de rescate en el centro histórico, en un cruce de balas con militares. Ellos atacaron a los militares. Pero en la operación de rescate, todos los caídos son fuerzas leales y resulta que son los agresores.
Y para que no prescriba el delito involucrar al presidente, ahora es lesa humanidad. Basta, rebelen, se están destruyendo la patria. No, ¿cómo ¿Cuál se es el puede mensaje? entender Que no cumpla su trabajo las Fuerzas Armadas, que deben matar a un presidente, que lo tengan secuestrado y no pase nada. ¿Qué nos pasa como país? cómo se puede entender que después de 10 años se reabre una investigación y la misma fiscal Romero reconoció que en esta reconstrucción de los hechos no pudieron convocar a todos los involucrados? No solo eso, Alexandra, ya estaba casi cerrado porque abrieron un proceso por la muerte de Florian Jiménez que tenía que ser abierto. Había un fallecido, Fuerza Leal, del GIR, que se mantuvo leal. Cayó en la operación de rescate cuando balearon el carro en que creían que iba el presidente. Bueno, ya estaba casi finalizado, cambió el gobierno, lo hicieron anular con palancas, con presiones extrajudiciales. ¿Para qué? Para empezar un nuevo caso de lesa humanidad e involucrar al presidente Correa. ¿Cómo se juega con la justicia? Y por hacerme daño a mí, como el caso Soborno, están haciendo daño a heroicos oficiales de la patria, a soldados que solo cumplieron su trabajo. En el caso Soborno, a empresarios que ni conozco, tremendamente honrados. Yo sé que la mayoría de medios de comunicación, Radio Municipal, ojalá no sea de ellos, pero solo votan mentiras contra nosotros. Por ejemplo, los sobreprecios en las obras, que muestren un juicio de sobreprecio, porque si saben de sobreprecio y no han denunciado, son cómplices de la corrupción. Que muestren un juicio de sobreprecio. No han existido, es pura mentira. Y eso, tenemos 4 años de mentira y la gran ausente ha sido una verdadera prensa que debe ser guardiana de la verdad. Como la academia también ha permitido que se mienta demasiado, que se diga demasiada tontería. ¿Cuál es su concepto, por ejemplo, de aquellos periodistas que hicieron algunas investigaciones, denuncias, y que inclusive por ellos, por estas denuncias está Jorge Glass preso, pero que ahora ellos están de candidatos? ¿Cómo, qué lectura tiene usted de eso? Pero qué periodista, pues, no se engañó un poquito. Si se refiere a Fernando Villavicencio, ese no es periodista, pues. Ese obtuvo su título por correo en la Universidad Cooperativa de Colombia cerrada, por mala calidad académica, por corrupción. Él siempre fue sindicalista, politiquero fracasado y financiado por los Isaías. Él no investiga nada, se lo pasa a Senaín, Inteligencia del Estado, y él lo presenta como su propia investigación. No se engañen, y todos son montajes de Inteligencia del Estado, instrumento de persecución de este gobierno. A tal punto, usted ha hablado, ¿no?, de los casos por los que está condenado Jorge Glass. ¿Y por qué no condenaron a Odebrecht? Si la corrupta y corruptora confesa era Odebrecht. Pero ¿cómo me explican eso? ¿Cómo hemos podido tolerar algo tan atroz tanto tiempo? Es claro el pacto con Odebrecht. Mire, usted echa el lodo con ventilador para perseguir a Correa, Glass, y a ustedes lo dejamos en impunidad. Cuando vuelva el Estado de Derecho, tendrán que enfrentar a la justicia. ¿Qué periodismo de investigación? Precisamente lo que hace falta es un verdadero periodismo de investigación, no mercenarios como Villavicencio, que cobran por lo que callan, cobran por lo que dicen y son financiados por los Isaías y no investigan nada. Todo se lo pasa a inteligencia del Estado. Yo le decía, ¿qué piensa usted de ellos que ahora están de candidatos? Bueno, lo importante es lo que piensa el pueblo ecuatoriano. Le da alguna información, puedo mostrar mucho. Lo ha confesado. Usted muestra el video donde Villavicencio dice, a mis investigaciones, ¿quién financia sus investigaciones? Le pregunta el entrevistador. Empresarios. Los empresarios son los Isaías. Ese es un instrumento, un juguete de los banqueros Isaías. Bueno, hace días también yo tuve la oportunidad de entrevistar al señor Villavicencio y él nos contaba de su investigación que usted cuestiona. Y él decía que dentro de esta investigación usted usaba algunos códigos para tratar algunos temas. ¿Esto es cierto o es un invento? ¿O de quién depende esto? ¿O no usaba usted códigos? Alexandra, qué pena que perdamos el tiempo con cosas más interesantes. Es un tipo sin ninguna trascendencia, como dices. Pero le puede decir qué investigación. Sí, pero contésteme. Pero primero, dígame, pues, qué investigación. Porque estos tipos nos han involucrado el caso de Odebrecht. Primero dijeron que Odebrecht puso presidente. Después resulta que no es que había puesto presidente, sino que organizaba, yo diría, por influjo psíquico, una organización criminal dedicada a soborno. Dijeron que había comprado una casa al contado en $200,000, o ya se olvidó de aquello. Le han dicho tantas mentiras. Dígame, pues, qué investigación. Ahora, pero Alexandra, especifica, para contestarle su pregunta, claro, para que no se quede con inquietud la audiencia, dígame a qué investigación se refiere. Sí, yo tenía esa inquietud. Por si acaso, si se refiere a investigación de esos sobornos, donde hay iniciales mías, señor presidente, fue tan burdo ese montaje que mezclaron
En verdad, Pamela Martínez se dedicaba a dos cosas: atención ciudadana y a manejar el fondo de solidaridad que de nuestro propio bolsillo teníamos en la presidencia. Y esos gastos los autorizaba yo. Entonces, si se autorizaba una computadora para el hijo del pintor de Carondelet, que es buen alumno y no tenía computadora, ponían aprobado señor SP. Y eso dijeron que eran sobornos y que yo los aprobaba, que eran mis iniciales. Si se refiere a eso. Eso confunden entonces con los códigos. Bueno, aclarado esto, porque también es importante aclarar estos aspectos. Economista, ¿cómo le ve usted en la campaña a Andrés Arauz? Usted ha depositado su confianza prácticamente en el candidato. ¿Ha defraudado su confianza o más bien al contrario, ha sido un apoyo para todas las proyecciones políticas que usted tiene? No, por el contrario, ahora firmado mi confianza. Si Andrés Arauz fuera traidor, ya nos hubiera traicionado. Lo único bueno de estos 4 años de persecución, de brutal persecución, es que sabemos quién es quién. Los que se vendieron por un plato de lentejas, corruptos, por un hospital, los que oportunistas, los cobardes que se sometieron a los chantajes, te metemos Contraloría, te vamos a perseguir. Entonces quedaron los que a cualquier costo son fieles a sus convicciones, y entre ellos está Andrés Arauz. Le decía, de lo poco bueno de esta persecución, de esta crisis, de tanta destrucción, es que sabemos quién es quién. Y quedaron los que siempre debieron estar y se fueron los que nunca debieron estar y ojalá que no vuelvan. Entre los primeros, los que siempre debieron estar, claramente está Andrés Arauz y coincidimos mucho en pensamiento económico. La otra vez no había conversado con Andrés Arauz, por ejemplo, sobre el 2% de impuesto a los microempresarios, que es una barbaridad, una brutalidad. Yo he demostrado cómo los grandes grupos económicos no llegan al 2% de impuestos sobre ventas, y eso es lo que le están clavando a los microempresarios por la mal llamada ley de apoyo humanitario. Vea quiénes lo apoyaron, ¿no? Cuando están quebrados y le están cobrando impuestos. Bueno, respondí esto y después vi una entrevista que prácticamente Andrés respondió exactamente lo mismo. Usted compara las entrevistas y va a decir, conversaron, no conversado con él de esta, pero coincidimos totalmente en pensamiento económico. ¿Qué se espera, por ejemplo, de esta campaña electoral economista? Usted quiere, bueno, obviamente desea que gane Andrés Arauz. Si gana esta campaña electoral y si él es el próximo presidente, ¿usted regresará al país? ¿Cómo actuará también en sus temas jurídicos? ¿Qué esperamos? Gracias a Dios no pudieron evitar las elecciones, aunque están desesperados y probablemente lo hagan. Gracias a Dios no pudieron impedir la inscripción de nuestro binomio porque hubo presión, nos quiere mucho la comunidad internacional y hubo presión hasta las más altas esferas de Naciones Unidas, y con ello, al no poderlo impedir, ya fue el principio del fin de su sinvergüencería, porque no va a poder parar la victoria popular y tendrán que responder ante la justicia. Primero, recuperar la economía, la patria, pero también que respondan ante la justicia. Yo le hago un llamado a la Tacunga, a Cotopaxi, a la Sierra Central, a la patria. Un llamado al voto útil. Estamos a fracciones, a décimas de ganar en una sola vuelta. Con un presidente electo el 7 de febrero, no tenemos que esperar 2 meses por una segunda vuelta que cuesta 60 millones y no tenemos que aguantar 3 meses más este gobierno. Cada día que pasa mueren más de 100 ecuatorianos por la pandemia. Se hunde más la economía. Cada día que pasa esta gente quiere llevarse en peso al país, privatizando Banco Central, privatizando refinerías y tantas cosas. Con un presidente electo ya el 7 de febrero, ese presidente electo con legitimidad democrática puede decir a Moreno, basta, puede ponerse a trabajar ya para traer las vacunas y empezar la vacunación. Puede, millones de vacunas, no 8.000 vacunas para las mamitas. Puede ya empezar a buscar financiamiento para reactivar la economía y puede parar el atrocinio de este gobierno. Es más, puede renunciar a la vicepresidenta, nombrarlo a él vicepresidente, luego renuncia a Moreno y esa misma semana, posterior a las elecciones, tener un presidente y un gobierno nuevo que ya nos saque de esta tragedia. Hago un llamado al voto útil. No se trata de corrismo, anticorrismo, a los que me odian, cuántos años les ha hecho el odio. No se trata de izquierda derecha, se trata de tu familia, de salvar la patria. Vamos a ganar una sola vuelta el 7 de febrero y ponemos fin a este gobierno nefasto. Entonces, eso con respecto a mis aspiraciones a las próximas elecciones. También requerimos mayoría en la Asamblea. Cambiaron el método de asignación de escaños para dispersar los escaños. Necesitamos una votación más contundente. Tenemos grandes candidatos en Cotopaxi, Ana Herrera, Fernando Suárez, Lugo Anotuña, William Pilatasi. Por favor, con más ganas que nunca, todito uno, somos listas uno. Con mayoría en la Asamblea podemos derogar, por ejemplo, la mal llamada ley de apoyo humanitario
podemos hacer una reforma tributaria que por la crisis los que más tienen paguen más, sobre todo un impuesto a las grandes fortunas, pero para todo eso se requiere mayoría en asamblea. Esas son mis En la Asamblea expectativas Nacional. sobre la nueva elección. Economista, hay mucha gente que todavía no identifica, por ejemplo, la lista 1, hay también confusión entre Alianza País y la lista 1. Es decir, muchos pueden ser sus simpatizantes, pero no han logrado sintonizar que ustedes están en otro movimiento político. ¿Y cómo lo van a lograr si nos robaron lista 35? Luego participamos hace 2 años con Compromiso Social lista 5, lo eliminaron. En última instancia nos abrió las puertas listas 1, pero es primera elección que estamos con listas 1. Pero es fácil. En la papeleta, que es grandota, para binomios, hay 16 binomios para asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos, marcar solo una vez la primera casilla, porque en otro retroceso constitucional también ahora nos hacen votar en bloque, no se puede votar por las personas. Es inconstitucional. Todo eso revertiremos cuando lleguemos, recuperemos el Estado de Derecho, pero se marca solo la primera casilla. Mire, en 10 años de gobierno se posicionaron 2 marcas, Correa y Alianza País 35. Nos robaron Alianza País 35. Sepa, Cotopaxi, que en la 35 están los traidores, los que se vendieron a Moreno. Ni un solo voto a los traidores. Todo, todito, 1. Somos listas 1, los primeritos en la papeleta. Toda esta campaña electoral, que por cierto ha sido muy corta y que yo creo que todos los ciudadanos estamos deseosos de que termine pronto, los ataques han sido a Rafael Correa por cualquier cosa. ¿Cómo se siente usted al ser atacado así constantemente y diariamente? No solamente por las redes sociales, en los medios, y la mayoría de candidatos ha tomado su nombre toda esta campaña. Mire, los muchachos malcriados solo lanzan piedras al árbol que da fruto. Ese es el karma. Yo soy un líder y ser líder no es malo y reconocerlo tampoco es malo. El problema es cómo utiliza esa capacidad de liderazgo. El liderazgo es capacidad de influir sobre los demás. Se puede utilizar esa capacidad para servirse a los demás y para servir a los demás. Y toda mi vida, de preparatoria, he sido presidente de curso, de grado, presidente de la escuela, presidente del colegio, presidente de mi facultad, presidente de universidad, presidente de las universidades particulares del Ecuador. En Lovaina fue presidente de estudiantes extranjeros. Entonces, ese es el destino. O sea, no es que uno elige, la vida lo elige, la vida lo conduce. Y lo acepto con gusto, lo acepto con paciencia, aunque es muy desagradable esa parte de ver cómo los mediocres tratan de sobresalir solo insultándonos, etcétera. Pero bueno, ese es el rol que Dios, la providencia me asignó en la vida y mucho más son las cosas positivas de ese rol, por ejemplo, el cariño de todo un pueblo. Si no, no seríamos lo de largo la principal fuerza política del Ecuador. Economista Rafael, un poco también conocer cómo se siente usted de lejos, teniendo tantos juicios de por medio, sin poder defenderse, o sea, como debería defenderse, y no sé cuál es el lado humano de sus sentimientos en este sentido, porque si uno tiene un pequeño problema, a veces uno se ofusca y no sabe qué hacer. Imagínese con la cantidad de juicios que tiene usted. Bueno, no le contesté esa parte en la pregunta anterior, ¿no? ¿Usted regresaría cuando gane Arauz? No, porque primero no se resuelven los problemas judiciales. Sí, Segundo, mi plan de vida es seguir residiendo con mi familia está en Bélgica, al menos hasta acabar mis libros, ¿no? Que lo hubiera acabado hace rato, si no tuviera que despertarme cada día para ver qué nuevo juicio me han puesto. Yo tengo 39 investigaciones criminales, 39. Ni el Chapo Guzmán, ni Pinochet, ni Al Capone juntos han tenido tantas investigaciones criminales. Soy el único presidente de la historia, el que se ha condenado peor por influjo psíquico, eso es en la historia de humanidad. Se me han quitado mis derechos políticos, se me ha quitado mi pensión vitalicia, ni a Abdalá Bucaram ni a Maguad, en 20 años se le tocaron sus pensiones vitalicias. Se me han embargado mis bienes, se me ha puesto placa de la infamia en el Palacio de Carondelet. Si eso no es persecución, ¿qué es persecución? Gracias a Dios he tenido una vida dura. Yo le puedo decir a Alexandra que ni siquiera es la época más dura de mi vida. No, no lo es, de lejos. La época más dura de mi vida fue cuando regresé al país lleno de ilusiones, después de mi maestría en Bélgica, recién casado, mi esposa encinta, y me botaron de mi trabajo por denunciar corrupción. Y me pusieron 6 juicios penales y casi me voy preso yo, el que denunciaba la corrupción. Y ahí nadie se hubiera enterado. Y me quebraban la vida, me quebraban el matrimonio, me quebraban todo. Ahora si algo me pasa, todo el mundo se va a enterar. Entonces, como que estamos en una posición mucho más favorable para enfrentar tanta infamia, tanta difamación, que por supuesto es muy desagradable. Yo los 2 últimos años he trabajado solo para abogados. Esto estoy haciendo para pagar abogados, ¿no? Cuando me hubiera podido dedicar a escribir mis libros.
es muy desagradable la persecución y todo eso, pero son las luchas. Hay cosas peores. Mientras la familia esté bien, mientras haya salud, mientras haya fuerzas, seguiremos enfrentando tanta infamia y con optimismo, con alegría. Por ejemplo, me inspiran nuestros migrantes, madres que no han visto 18 años, 20 años a sus hijos, tragedias familiares, ¿no? El accidente de un hijo, el fallecimiento de un padre o de los padres en esta pandemia. Esas son verdaderas pruebas. Estas son pruebas suaves. Dios pone las cruces que podemos cargar, ¿no? Y esta cruz se puede cargar y enfrentamos esos problemas con alegría, con optimismo y con la absoluta certeza de que sus mentiras no podrán prevalecer, que será la verdad la que prevalezca. Economista, ahora sí vamos al tema en lo que usted es experto, el tema económico. ¿Cómo ha analizado usted la situación económica del país? Estamos en una pandemia, muchos ecuatorianos han perdido los empleos, hay mucho desempleo y además hay mucha informalidad. ¿Cuál debe ser la alternativa para el próximo gobierno en el tema económico para ver si salimos de esta crisis que estamos viviendo los ecuatorianos? Bueno, ahora también ya soy experto en juicios, ¿no? 39 juicios. No, bueno, pero bueno, su expertise realmente es la economía. Ya. Bueno, mi especialización de base es la económica. Vea, siempre esperen de mí optimismo, soluciones, nunca mentiras. Yo soy un optimista enfermizo y ahora que esta enfermedad sí sea contagiosa. Siempre luz al final del túnel, jóvenes, la vida, pese a los problemas, vale la pena vivirla. Pero no hay que engañarse nunca. Estamos ante la peor crisis de la historia. Los mayores de 40 años recuerdan bastante bien, fueron víctimas tal vez de la crisis del 99, cuando nos incautaron los depósitos. Centenas de miles de ecuatorianos tuvieron que dejar su patria. En esa crisis decrecimos 5.4%. Ahora al menos vamos a crecer 9%, se calcula hasta el 11%, es decir, el doble más o menos vamos a decrecer. El próximo gobierno no va a recibir un país vacío. Tenemos que actuar inmediatamente y potentemente, no con paños tibios, no con decreto de última hora de $120, una inyección potente circulante, porque esto es importante, Alexandra, la explicación económica. Tenemos un choque, un golpe muy fuerte, la pandemia, que produjo una crisis económica, pero gracias a Dios un choque temporal. Cuando ya esté la gente vacunada, cuando pase la pandemia, la gente podrá volver a trabajar. O sea, las fábricas están ahí, no está habido un terremoto y se destruyeron las fábricas. La capacidad de trabajar del pueblo ecuatoriano, su inteligencia, su corazón están ahí, no nos han amputado las manos. La tierra está ahí, no es que se haya desertificado la tierra. Y las necesidades de alimentos, de bienes, de trabajar, están ahí. Solo hace falta la coordinación. ¿Cómo se logra esa coordinación en una sociedad moderna? Con inyección de circulante. Tenemos un paquete de 8.475 millones para inyectar a la economía de diferentes formas. $1.000, por ejemplo, para 1 millón de familias, un bono de emergencia, pero también 3.000 millones para cooperativas, bancas, para que den crédito, sobre todo a la economía popular y solidaria, sobre todo a los microempresarios, a la pequeña empresa de La Tacunga, de Cotopaxi, de Tungurahua. ¿Por qué? Porque son las que más generan empleo. No es la gran industria la que más genera empleo. Son las unidades productivas agrícolas pequeñas, son los microempresarios, es la pequeña industria, es la economía popular y solidaria, es la artesanía, las que más generan empleo. 3.000 millones de crédito a través de cooperativismo y banca para esos sectores. 3.000 millones para los gobiernos locales. Con pagar la deuda externa, por ejemplo. 3.000 millones para los gobiernos autónomos descentralizados, porque primero tienen asignaciones atrasadas. Segundo, son grandes generadores de mano de obra con inversión, con obra pública. Otro rubro son los 1.000 millones de pago de la planilla, la nómina de trabajadores. Usted no le puede exigir a un restaurante, un hotel de La Tacunga, que lleva 6 meses sin clientela, mantenga a sus 6 trabajadores. ¿De dónde saca el empresario? Como en otros países, como en Argentina, tiene que decirle al gobierno, no lo despida, la prioridad es cuidar empresas, empleo, pero yo le pago el 50% de la nómina los próximos 6 meses. Para esos 1.000 millones y 475 millones para recontratar empleados públicos que criminalmente, pese a que la prioridad era proteger empleo, en plena pandemia los mandaron a la calle, entre ellos maestros a los cuales no se les renovaron sus contratos y los propios médicos que despidieron durante la pandemia. $1.000 para muchas familias en el país no es una demagogia porque estamos en una crisis económica. ¿De dónde sacar este dinero para esta ayuda social? Ya le digo dónde sacar, pero no estábamos en crisis económica en el 99, no hicieron 8.000 millones para los banqueros, ahí sí está bien.
Y en una economía de 30.000 millones, es más del 25%. Ahora la economía es más de 100.000 millones y no se puede dar menos del 1% para los más pobres. Ya no se dejen engañar. Mientras es para los ricos, ahí sí es técnica, incentivos. Si es para los pobres, ahí sí es subsidio, populismo. Ya basta. Y otra cosa importante, no es para los pobres, es para todos, para ustedes, para clase media, clase alta. Porque con esos $1.000, la madre de familia pobre no es que se va a consumir a Miami como los ricos, va a pagar lo que fió en la tienda del bar. Con esa platita el tendero puede pagar el alquiler que se ha atrasado porque no pudo pagarlo. Con esa platita de alquiler atrasado, el dueño de la casa, que ya no es pobre, clase media, clase alta, puede nuevamente invitar a su esposa al restaurante, a Rumipamba de la Rosa, a tantos sitios maravillosos que tiene Cotopaxi. Con esa plata, el dueño de ese restaurante, de ese hotel, puede recontratar a los 2 meseros que votó por la pandemia. Y con ese ingreso, con ese salario, los dos meseros vuelven a pagar sus deudas, se vuelve a pagar alquiler, se vuelve a invitar al restaurante, se vuelve a recontratar y es un círculo virtuoso que nos beneficia a todos. ¿De dónde sale la plata? Pues habrá que hacer reformas tributarias, que el que más tiene más pague, impuestos a las grandes fortunas, como le está recomendando todo el mundo, Banco Mundial, Naciones Unidas, etcétera. Impuestos a lo que las crisis, cuando todos nos estamos muriendo de hambre, quebrando, generaron utilidades multimillonarias. Los bancos, 230 millones de utilidades tiene el 2020, porque están cogobernando con Moreno, porque fue un chiste la reestructuración de la deuda, porque siguieron cobrando por los servicios, por las comisiones, porque como siempre, el peso de la crisis sobre los ciudadanos, no sobre el capital. Él se tendrá que poner impuestos, pero sobre todo, utilizando nuestros propios recursos. Por un lado, nos endeudamos en $1.500 millones con el Fondo Monetario. En lugar de que esa plata sirva para reactivar la economía, la mandaron a Suiza. El Banco Central, léase Estado ecuatoriano, tiene 8.300 millones en el Banco de Basilea inmovilizados para atender obligaciones externas. Y las obligaciones internas, y el sueldo de los maestros, y las asignaciones a los gobiernos locales, y los créditos para la producción. Por el amor de Dios, superemos esas cosas. Hay que traer gran parte de esos recursos para reactivar la economía ecuatoriana. ¿Qué le faltó a usted en su gobierno dentro del tema económico? ¿Alguna cosa pendiente? ¿Y cuál sería la solución? ¿Deberíamos pagar la deuda externa en esta pandemia o deberíamos renegociarla? ¿Qué criterio tiene Empecemos usted con al lo respecto? segundo, Alexandra. En todos los países, el Código Civil establece motivo de fuerza mayor. Cuando hay motivo de fuerza mayor, el deudor tiene que decir, no puedo pagar, y se llega a un acuerdo, ¿verdad? Con un juez normalmente, con el acreedor. Pero en todo caso, cuando hay motivo de fuerza mayor, el costo debe caer sobre deudores y acreedores. No, aquí solo sobre deudores. Y cuando nos da 3 mesecitos más, el banco es un gran favor que hay que aplaudir. ¿Por qué? ¿Por qué siempre pierde el ciudadano y nunca pierde capital? Cambiemos el chip. Eso no es ley física. Eso es relación de poder. Nos gobierna el capital y creemos que incumplir con el capital es un desastre, pero aplastar a los seres humanos, atrasarle sus salarios, que se mueran de hambre, ahí sí no hay problema. Cambiemos ese chip. Nada justifica eso. Entonces, habrá que hacer caer el costo de esta crisis tan dolorosa sobre todos, pero especialmente sobre los más ricos, los que más tienen, y sobre el capital, no sobre los seres humanos. Sobre lo primero, ¿qué faltó en economía? Mucho. Todavía somos un país subdesarrollado, pero camino claramente al desarrollo. Esta gente nos ha atrasado 20 años, gracias a Dios. La gente ya puede comparar. Ya no pudieron llevarse todo, no pudieron enrollar las carreteras, los hospitales, no pudieron meter una bomba a las escuelas del milenio. Sí, están destrozadas, pero algo quedó y sobre todo lo intangible. Esa conciencia del pueblo ecuatoriano, que sí podemos lograr las cosas juntos, que sí podemos salir adelante. Eso no lo han podido destruir y por eso vamos a vencer el 7 de febrero y juntos volveremos a recuperar la patria. Economista, hay mucha gente indecisa en este proceso electoral. Es decir, hay gente que todavía no ha decidido su voto, que no ha tomado en cuenta tampoco ninguna propuesta. Hay otra gente desilusionada también por el tema político, por tanta corrupción también que ha habido en el país, especialmente en esto de la pandemia. O sea, la gente también está herida, está lastimada con la clase política. A ver, con respecto a los indecisos, es tan fácil como esto. Yo creo que ni siquiera hay problema. ¿Cuándo vivías mejor tú? Anticorreísta, que me odias tanto, tal vez por lo que te dijo Teleamazonas, y me conoce. No sé, algún día me encantaría conversar hay con anticorreístas. Anticorreístas que ahora son correístas, que le Es un buen extrañan. signo, pero en primer lugar, ese anticorreísmo
esos que nos odian. ¿Por qué? Por las escuelas, las carreteras, los hospitales, las hidroeléctricas, por haber dado trabajo, por haber dado salud, derechos, dignidad. Algún rato me gustaría, es que me caes mal. Eso es irresponsable. Nunca vamos a salir de su desarrollo con las vísceras, sino con el cerebro, con el corazón. No podemos caer en esos simplismos. Pero es anticorreísta, esa gente de derecha, porque no tenemos sentido práctico. Solo pregúntese, ¿cuándo vivía mejor? Tú, tu familia. Objetivamente, honestamente, en esta tragedia o durante los 10 años de nuestro gobierno. Durante los 10 años de nuestro gobierno, ¿verdad? No es que Correa, por Correa, no, por todas las políticas, por la orientación del país. Debemos volver a esa política, a esa orientación del país de prosperidad, de avance día a día, de dignidad, de justicia, de seguridad. Y eso representa Andrés Arauz. Sobre lo que tú dices, Alexandra, la desilusión con la clase política, ten cuidado, esa es la trampa. Con la corrupción, claro que estos son unos sinvergüenza. Volvió la corrupción institucionalizada, volvió el reparto de hospitales, aduanas, migración, pero eso era antes de nuestro gobierno, acuérdense, pero la memoria es frágil. El país sin la Revolución Ciudadana volvió a ser el país de antes de la Revolución Ciudadana. Claro, vinieron con hambre atrasada, porque durante nuestros 10 años de gobierno nos pudieron robar, nos pudieron saquear, nos pudieron someter a un gobierno. Los jóvenes no conocían ese viejo país. Ya está de vuelta, pero cuidado, la trampa es generalizar. Todos son corruptos. No, los ecuatorianos no somos corruptos. La clase política viene de Marte o de nuestra propia sociedad. Todos los políticos son deshonestos. No, mentira, hay políticos honestos. Hay malos periodistas, pero hay buenos periodistas. Hay malos jueces, pero hay buenos jueces. Sepamos discernir. Cuidado, votamos latina con bebé y todo. No hay que votar el agua sucia, cambiar el agua sucia, pero conservar lo esencial, el bebé. Y te leo la última encíclica maravillosa del Papa Francisco, Fratelli Tutti, esto en español es Todos Hermanos, y dice, párrafo 15, se llama Sin un proyecto para todos. Esta es la clave para inmovilizarnos, quitarnos el proyecto país y decir nada, ya nada sirve, no me preocupe lo público, no me preocupe la política, y nos dominan el universo, el comercio, Teleamazonas, Ecoavisa con sus titulares, o las cámaras de producción, o los banqueros, o la Embajada de Estados Unidos, o el Fondo Monetario. Esa es la trampa. Leo el párrafo 15. Escuchen, jóvenes queridos. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza. Han sembrado desesperanza en el corazón de nuestra gente, sobre todo de nuestros jóvenes, que nos roben todo menos la esperanza. Vomiten el pesimismo, queridos jóvenes. Es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante. Todos son corruptos, todos van a robar. No es verdad. ¿Ustedes creen que si yo fuera ladrón me tendrían que condenar por influjo psíquico? Condenar por como la prueba madre, $6,000 que presté del Fondo de Solidaridad nuestro, pagado hasta el último centavo, depositado en mi cuenta personal en el Banco del Estado, que es el Banco del Pacífico. Pero es evidente, pues, que es persecución política. Es evidente que los corruptos siempre han sido ellos. Hay gente honesta como ustedes. Y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores, la lucha anticorrupción. ¿Quién puede oponerse a la lucha anticorrupción? Pero lo que han hecho es perseguir en nombre de la lucha anticorrupción, dejar impunidad a los obreros corruptos o de Brecht y dejar en impunidad las guaridas que sirven para corrupción, como los paraísos fiscales y las offshore, que tienen esta gente cuenta, empezando por Moreno, la cuenta 100, raya 4, raya 10, 71, 378, Balboa Bank en Panamá, a nombre de INA Investment, INA por sus 3 hijas, Cristina, Karina y Irina, reconocida por él, pero dijo que era de su hermano. ¿Y por qué no la ha abierto si es su hermano? Porque está el dinero sucio de la familia Moreno. Entonces son ellos los que tienen esas cuentas offshore. Los corruptos siempre han sido ellos. No se dejen robar la esperanza. Busquen la justicia, busquen la verdad, busquen las pruebas. ¿Quién es corrupto para enriquecer a Odebrecht? ¿Quién es corrupto para enriquecer a los chinos? Debe haber un enriquecimiento ilícito. ¿Dónde está nuestro enriquecimiento ilícito? Ellos tienen enriquecimiento ilícito. No se dejen robar la esperanza, queridos jóvenes. Vomiten el pesimismo. Volvamos a confiar en nosotros mismos. Volvamos a confiar que como pueblo, unidos, somos capaces de lograr cualquier cosa, como lo hicimos del 2007 al 2017. Economista, se nos acaba el tiempo, tenemos apenas un minuto, queremos dejarle ya en su mensaje final. Esperemos que le vaya muy bien en México y veamos qué pasa el próximo 7 de febrero, qué es lo que responde el pueblo ecuatoriano a todas estas expectativas que también se tienen. Gracias, Alexandra. Ha sido un gusto escucharla porque me han privado del placer de verla, pero qué gusto escucharla a los tiempos. Pero no me corte, ya estoy enlazada por ahí, en un cuadrito pequeñito me puede ver. De ver. Sí le he podido ver, es que bien. Yo no sé manejar esto para sí, estoy un poquito lejos, pero... Qué gusto. Pero bueno, ya... Con una blusa roja y un blazer azul. Sí. Bueno, qué bárbaro.
me he pasado toda la entrevista sin verla. Y es muy Y importante estaba ahí. ver, es muy importante ver al entrevistador, ver cómo su lenguaje corporal, Sí, sí, cómo sí. reacciona, para uno también Yo reaccionar. Qué entiendo. bárbaro. Bueno, en Yo todo entiendo, pero caso, usted reconoce mi reacción, así que no se bueno, preocupe. en todo Muy bien, caso, su Negro, mensaje final económico. cómo no, de esperanza siempre, optimismo. Han sido años de retroceso, decadencia, tragedia, de traición, de corrupción, pero ya encontramos una patria destrozada en el 2007. Ahora es más grave, no los quiero engañar, mucho más grave, pero también tenemos mucho mejor equipo, mucha mayor experiencia, políticas comprobadas. Juntos recuperaremos la patria. Le hago un llamado al voto útil. Todas las encuestas nos dan que estamos o en una sola vuelta vamos a ganar o estamos a décimas de ganar en una sola vuelta. Eso es saludable para el país. Se lo digo sinceramente, no porque esté ganando mi candidato. Es saludable que ya el 7 de febrero tengamos un presidente electo, nos ahorremos una segunda vuelta costosísima, 60 millones, pero sobre todo 2 meses más de incertidumbre, que este gobierno siga privatizando hasta el alma el pueblo ecuatoriano y saqueando al país. Un presidente electo puede parar el latrocinio de este gobierno el propio 8 de febrero, puede ya organizar la vacunación para salvar vidas, puede encontrar financiamiento para desde el 24 de mayo, de tarde al mediodía, ya inyectar a la economía los recursos para recuperar el empleo, recuperar el ingreso, recuperar la actividad económica. El 2025 podrás votar por quien te cae bien, por tu cuñado, por la derecha, si eres ideológico. Ahora vota por el amarillo, azul y rojo. Logremos esa victoria en una sola vuelta y paremos al peor gobierno de la historia, paremos a Moreno, paremos a su banda de rufianes que nos han hecho tanto daño. Y también necesitamos tu apoyo para la Asamblea, para derogar leyes nefastas como la ley de apoyo humanitario. Y nosotros tenemos realmente grandes candidatos. Y en el caso de Cotopaxi, toda la Sierra Central, están encabezados por valiosa mujer de la patria, en el caso de Cotopaxi, Anita Herrera. Muchas gracias a Radio Municipal. Fuerza la Tacunga, fuerza Cotopaxi, fuerza queridos jóvenes, que nos roben todo menos la esperanza. El mejor instrumento para recuperar la patria, tu voto, el próximo 7 de febrero. Todo, todito, con más fe que nunca, listas 1 y juntos volveremos a recuperar la patria. Muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, economista. Éxitos también en su trabajo y en sus actividades. Amigos, hemos estado con el economista Rafael Correa.